solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Estuve mirando diferentes documentales, estudios arqueológicos, testimonios de lo que es el centro de la tierra, de lo que es realmente el infierno, ¿no es cierto? Creemos que es, según la Escritura, un lugar aquí en el planeta, que tiene que ver con millones y millones y miles de millones de años en la eternidad. Dios mandó una parte y creó, hay una creación preadámica, dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios no puede crear una tierra desordenada y vacía. Dios la creó perfecta, hizo el paraíso y puso seres que estuviesen en el planeta y cuidasen. Y no eran primero los seres humanos, sino los seres angelicales. Una parte de los ángeles fue puesto aquí en el planeta con un comandante en jefe, Lucero, hijo de la mañana, perfecto, ángel más divino del cielo, hasta que fue hallado en él la maldad. Así lo dice en Ezequiel, lo dice en Isaías y en otras partes de la Escritura. Pero no quiero hablar propiamente de eso, sino del caos que él produce cuando es su caída. Quiso hacerse igual a Dios, se produce el caos, peca contra Dios. Y ahí comienza lo que llamamos el origen del pecado. Hay muchos misterios y no puedo entrar en detalle, hay mucho más información sobre esto, pero me quiero centrar en los 3 días que Jesús estuvo, ¿no es cierto? ¿Qué estuvo haciendo el Señor esos 3 días cuando Él dijo, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu? Lo llevaron a Jesús a una tumba. Y bueno, a partir de ahí comienza, porque la obra redentora es todo lo que Jesús hizo durante su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección. Porque si Jesús hubiese quedado muerto como cualquier otro líder religioso que había a través de la historia de la humanidad, imposible sería nuestra redención. Justamente ahí está el clímax de su obra, en que Él vive y vive para siempre, de que Él resucitó. Pero antes de la resurrección, proféticamente, tenían que suceder algunas cosas, porque desde Adán hasta Cristo, Moisés, David, Josué, todos los héroes de la fe, todos los hombres y mujeres que creyeron en Dios, murieron creyendo en la promesa de redención, en algo que iba a suceder. Bueno, en Génesis 3:15, después de la caída del hombre, Dios crea al hombre, pasaron millones y millones de años, está lo que es toda la prehistoria, los fósiles de los animales prehistóricos, etcétera, que no es para charlarlo hoy, y llega el momento en que Dios crea al hombre y lo pone sobre el planeta y desobedece, peca contra Dios, y una vez que pecó, dijo, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Enviar a un segundo Adán, que así lo llama el libro de Romanos, que es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero le da una promesa a Adán, después que pecó, en Génesis 3:15, la primera promesa de redención, y dice así, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente te golpeará en la cabeza, y donde le dio Jesús a la serpiente fue en la cabeza, que es lo que uno hace cuando va a matar a una serpiente, no busca el cuerpo ni la cola, porque si no sigue y te puede morder, te puede envenenar, te puede matar, le damos en la cabeza, y tú le herirás en la cabeza y
dice que la serpiente le iba a herir en el talón, en el calcañar, dice algunas versiones. Y de esa manera el Señor promete que lo iba a redimir al ser humano. Dijimos entonces, desde Adán hasta Cristo, todos murieron en algo que el Señor iba a hacer. Desde Cristo hasta su segunda venida, su primera venida hasta su segunda venida, todos nos vamos, nos dormimos en el Señor con algo que ya sucedió. La diferencia es, el punto principal es Jesús. Hay un antes y un después. Llega el momento señalado por Dios, dice Gálatas 4, versículo 4, pero cuando se cumplió, porque fueron tan importantes estos 3 días, primero el cumplimiento de la promesa, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor, pero en esos 3 días se cumplen promesas de Dios sobre cada uno de nosotros. Y dice Gálatas entonces 4, verso 4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Entonces, a partir del momento de que nosotros le entregamos la vida a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Como dice Juan, todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice allí el verso 6, ustedes ya son hijos, entonces porque son hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Jesús entonces es sacado, bajado de la cruz, es sepultado, lo dejan allí y dice la Escritura, según Efesios, hay muchos otros pasajes, Efesios capítulo 4, versículo 9 dice, y descendió a las partes más bajas de la tierra. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, dice la palabra, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y bueno, ¿dónde descendió Jesús? Hay diferentes autores, teorías, pero nosotros nos basamos pura y exclusivamente en lo que la palabra de Dios dice y en las reglas de interpretación de la Escritura. ¿Y cuál es la regla de interpretación de la Escritura? La Biblia, su propio intérprete. Interpreto la Escritura con la misma Escritura, consultamos los originales griego y hebreo. No queremos decir nada fuera de lo que la palabra dice, porque las religiones han inventado muchas cosas acerca de eso. Y por ejemplo, Hebreos 2:31, tengamos en cuenta, baja las partes más bajas de la tierra, uno dice, ¿fue al infierno? Bueno, Hechos 2:31 dice, viene hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y habla de David, el salmista David, y dice, viéndolo antes, David profetiza, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice que fue al Hades. ¿Dónde descendió Jesús? Al Hades. ¿Es el infierno? No propiamente el infierno, porque la palabra Hades no, en el original griego, no habla de, y ni se refiere al infierno propiamente, sino al lugar de muerte, un lugar temporal donde los muertos esperan la resurrección. Recuerden que los de antes de Cristo esperaban a lo que Jesús iba a hacer, y los que somos después de Cristo ya tenemos la fe en lo que está comprobado bíblicamente, históricamente, científicamente, de que hubo alguien que se llamó Jesús, que murió en una cruz y que resucitó. Hay evidencias y testimonios, no solo escriturales, sino históricos, de que alguien llamado Jesús murió en una cruz y resucitó. Entonces nos da más firmeza que a los
una pena para los que no creen, ¿no es cierto? Más firmeza aún para los antiguos, porque nosotros tenemos ya no solo la palabra y el cumplimiento de la palabra y el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que estas cosas son fieles y verdaderas, sino también la historia lo comprueba, la ciencia, se han hecho muchos estudios acerca de esto. Y bueno, Jesús desciende entonces a ese lugar y quiero dar un texto, por ejemplo, para reafirmar que el Hades no es el infierno. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Así dice Apocalipsis 20, que es la muerte segunda. Entonces, el Hades y la muerte fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos está diciendo? Que no era el infierno, era el lugar que les explicaba recién. Bueno, encontramos en la Escritura parábolas con las cuales Jesús quiso explicar un poco acerca de esto. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16, versículo 31, 21 al 31, se los quiero leer. Dice, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino, de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirando a la puerta de su casa, o tirado a la puerta de su casa, había un hombre pobre, muy humilde y con muchas necesidades, llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Y dice que mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer de las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en un banquete, ¿no es cierto?, disfrutando de su estado de gracia, de su estado de salvación. Y dice, el hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos, al Hades, ¿no? Y allí, en medio del tormento, no era ni el infierno ni el cielo, sino un lugar de espera, porque hay cosas proféticas que se cumplieron y que todavía se tienen que cumplir, ¿no es cierto? Entonces estaban en un lugar, y da a entender la parábola que es aquí en el planeta, que es aquí en la tierra, no es ni en el cielo ni propiamente en el infierno, reitero, un lugar de espera. Y entonces dice que mientras Lázaro estaba allí disfrutando, ¿no es cierto?, de ese estado de bendición, en medio del tormento, el rico le gritó a Abraham. Se ve que se podían ver, no estaban separados, porque lo que dice la misma parábola, dice que en medio del tormento vio a Abraham y a lo lejos con Lázaro junto a él. Y el hombre rico le gritó a Abraham, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de sus dedos con agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia, en estas llamas. Y Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. O sea, eran en lugares diferentes. El que era salvo disfrutaba de paz y de bendición, y el que estaba condenado ya había empezado a experimentar, aunque no estaba en el infierno, empezó a experimentar lo que es no estar en la gracia de Dios, ni en el perdón de Dios, ni reconciliado con Dios. Entonces dice, además hay un gran abismo, dice la parábola, que nos separa. Ninguno de nosotros puede estar allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envía a la casa de mi padre
porque tengo 5 hermanos y quiero advertirles que el infierno existe, que hay castigo, que hay condenación, le decía el rico, ¿no? Y entonces Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron, lo que está establecido, lo que dice la Escritura. El hombre rico le respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levante de los muertos. Y saben que yo he pensado, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no han perdido seres queridos? Yo me acuerdo cuando mi padre todavía no se había convertido al Señor y un hermano mío con 21 años partió de esta tierra, terminó su vida. Yo dije, ahora mi papá va a estar más sensible a las cosas espirituales, va a creer más por lo que pasó. Y sin embargo no fue así, él siguió siendo incrédulo, siguió en sus cosas, en sus vicios, en sus pecados, en sus problemas. Y yo me desilusioné un poco con esa situación porque dije, bueno, ahora él se va a abrir a Dios, va a buscar a Dios, ve que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y no fue así. Y yo lo relaciono con lo que sucedió con el rico y Lázaro, ¿no? El rico quería que Lázaro volviera a la vida y se presentara ante la familia y le dijeran, miren, busquen a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, cambien de vida porque el infierno existe, es real, hay tormento, hay castigo. Y Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere condenar a nadie, Dios no quiere el sufrimiento, sino todo lo contrario, queridos hermanos y amigos, Dios quiere la salvación. Es más, Dios no fue el que pecó, los que pecamos y desobedecimos somos nosotros. Dios no es culpable de lo que nos está sucediendo, sino que el diablo se ha rebelado contra las leyes de Dios y como enemigo número 1 de Dios, por venganza quiere destruir lo que Dios más aprecia, que sos vos, que soy yo, que somos nosotros, la corona de la creación, el ser humano. Dios hizo todo hermoso, hizo el planeta, el universo, hizo las plantas, hizo los animales y como corona de todo nos hizo a nosotros para que seamos seres adoradores, para que vivamos para Dios, para que hagamos su voluntad, para que no desobedezcamos. Sin embargo, la carne es débil, el ser humano se vuelca más al pecado que a las cosas santas, pero gracias a Dios que hay gente como ustedes y como yo, como nosotros, y millones más en el mundo, que le dicen sí al Señor, que creen en la vida eterna, porque hay mucha gente que cree que uno se muere y muerto el perro, como dice el dicho, se acabó la rabia, vivamos, comamos y bebamos, divertámonos porque mañana moriremos. Así es la filosofía de muchas personas, ¿no? Creen que se van a morir y se terminó todo, y no es así. La palabra del Señor dice claramente que ahí recién comienza la vida, que hay una vida eterna. Y yo quiero tocar un poquito el tema del purgatorio, una doctrina que se ha proliferado y predicado por siglos, de que, bueno, hay un lugar que podría ser como el de Rico y Lázaro, ¿no es cierto?, que uno va ahí, purgas las imperfecciones, los pecados y es salvo. La Escritura no enseña eso. La Escritura no dice que Jesús fue al purgatorio, porque ahí nadie estaba purgando para calificar y salir de ese estado, porque la oportunidad de vida eterna, calificar para la vida eterna, ser salvo es en vida. Después que uno muere, después que uno sale del cuerpo, porque usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu, cuando el cuerpo muere, el alma y el espíritu son eternos, cuando el cuerpo muere, se pasa a la eternidad al 100%. Ya somos eternos, por ejemplo, porque si salimos del cuerpo, somos eternos desde el día que Dios nos creó. Entonces,
Que el Señor nos ayude para que cada día podamos agradar a Dios y entender que hay una vida eterna y que un día vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios de todo lo que hemos hecho con nuestra vida, porque Dios a todos le da la oportunidad de recibir salvación, de recibir vida eterna. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se nos manifestó, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a tener excusa diciendo Dios no me dio la oportunidad, Dios no me enseñó, Dios no me advirtió. Entonces, la oportunidad de salvación es desde el día que nacemos hasta los segundos antes de irnos, de morir, de dormir en el Señor. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces Jesús fue al lugar de espera entre lo que los que murieron desde Adán hasta él con su fe y esperanza y los que hoy, llevándolo a nuestros días, creemos en lo que Jesús hizo. Y creemos que lo que hizo el Señor fue su declaración de victoria sobre Satanás y el pecado, la muerte y a sus huestes, ¿no es cierto? Tanto esas huestes espirituales que el Señor puso una vez en el planeta y que se rebelaron contra el Señor, porque hay teorías que dicen que el mal tiene existencia propia, que el mal es un Dios, ¿no es cierto? Y que no tiene nada que ver con el Dios nuestro, con nuestro Padre Celestial. Y que, bueno, empiezan a filosofar mucho acerca de las diferentes ideologías de cuál es el origen del mal. Y que, bueno, Satanás y los demonios y todo eso es mitología, es invento. Pero la Biblia nos dice que es así, que los demonios son esos ángeles caídos. La Escritura dice, y no todos están sueltos, sino que una parte solamente está suelta y otros están guardados en prisiones de oscuridad. Ahora les leo otro de los pasajes en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice que el Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la paga, ese era el decreto, la paga del pecado, la muerte, la separación eterna de Dios, más, gracias a Dios que no queda ahí, sino que dice la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, ahí está, ellos tenían el control sobre nosotros y tiene el control sobre aquellos hijos de desobediencia, los que están en el pecado. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, creemos que allí el Señor no fue a predicarle, ya voy a leer otros versículos, a los espíritus para que se arrepientan y sean salvos, sino el Señor se fue y presentó victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, porque el diablo lo quiso hacer caer muchas veces y hacerlo pecar y no pudo. Jesús fue a la cruz como un hombre santo, puro, sin mancha, justo, como es el origen, como fue Adán cuando Dios lo creó, y se presentó victorioso por lo que él había hecho en la cruz. Y no dice la Escritura qué les dijo, no predicó obviamente un mensaje de redención ni para que nadie se arrepintiera. El que ya estaba condenado está condenado y el que ya estaba salvo ya es salvo. Por ejemplo, les habló a los ángeles caídos. En Judas versículo 6 dice, y les recordó de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar de su pertenencia
entonces Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día de juicio. Porque el día del gran juicio, del gran trono blanco y del tribunal de Cristo, todavía esto está por suceder. Y si me da un poquito el tiempo, voy a explicar brevemente eso. Dice que el Señor se presentó ante todos los que desobedecieron, desde la primera generación con Adán, incluye la generación de Noé, porque dice que fue el pecado tan abundante en esos días, dice que le dolió a Dios en su corazón, Génesis capítulo 6. Dice, y le dolió Dios y se arrepintió de haber creado hombre alguno. Y dice, lo sacaré de la tierra, lo raeré de la tierra. Pero, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le da una nueva oportunidad y comienza la historia de nuevo con 8 personas después del diluvio. Pero quiero leerle lo que dice 1 Pedro 3:18, que dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en este terrible diluvio. Bueno, esa escena del Señor presentándose victorioso y triunfante ante los ángeles, ante el espíritu de todos los que habían ya partido, y se presenta victorioso y dice que llevó cautiva la cautividad, ¿no es cierto? Trasladó ese lugar de espera a un lugar al cielo, de los justos, no de los que no conocieron o rechazaron al Señor. Por ejemplo, en Salmo 68, versículo 18, se cumple en Efesios capítulo 4, verso 8, el salmista profetiza y dice, Salmo 68, versículo 18, dice, cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente. Estoy en la otra versión, ¿no es cierto? No en la Reina Valera, NTV. Y dice, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Eso es el Salmo 68, 18. Y Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. O sea que trasladó el lugar de los justos para que sigan esperando, porque los muertos en Cristo, cuando Jesús venga por segunda vez, que es otro tema, el tema de la segunda venida de Cristo, resucitarán primero. Y los que estén en vida serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que cualquier día de esto podemos estar hablando de ese tema tan importante. Entonces traslada al Señor, llevó cautiva la cautividad, sacó de ese lugar, se presentó victorioso el Señor. Y por ejemplo, el apóstol Pablo habla que en una oportunidad fue trasladado hasta el tercer cielo, que le llama paraíso, un lugar, dice, difícil de explicar, de lo maravilloso, hermoso y glorioso que es. Nosotros tenemos que entender que las almas no andan sueltas por allí, ¿no es cierto? Que el alma de algún ser querido viene y los visita, de la abuelita, el padre o el hijo, cualquiera que ya partió. No, están reservados los que están condenados en un lugar que ya están experimentando tormentos, como dice la parábola, pero los justos están en paz, están durmiendo
no usa el término muerte, sino dormir en el Señor, descansando, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde tienen que cumplirse una serie de situaciones que todavía tienen que ver con la profecía. Ahora, las condiciones están todas dadas. Entonces, simplemente para no enrollarnos ni hacerlo demasiado difícil, ¿qué hizo Jesús? Esos 3 días se presentó victorioso. Seguramente le habrá dicho a David, a Moisés y a otros, vieron lo que ustedes hicieron, valió la pena, fueron fieles, sufrieron, tuvieron fe, confiaron, salieron victoriosos. Hebreos 11 es clarito cuando habla de que fueron perseguidos, aserrados, maltratados, murieron a filo de espada. ¿Se acuerdan en el tiempo de Daniel cuando los tiraban al foso de los leones? El tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, que los tiraban al horno de fuego. La persecución siempre estuvo, está y seguirá estando hasta que el Señor termine todo lo que tiene que ver con la segunda venida. Nosotros, dice el Señor, si perseveramos hasta el fin, si seguimos calificando, si seguimos siendo fieles al Señor, entonces somos salvos. Nada ni nadie nos puede robar lo que el Señor nos ha dado. Jesús trasladó entonces, en esos 3 días, trasladó esa gente justa que murió desde Adán hasta Cristo, la trasladó al cielo. Y los que morimos después de la resurrección del Señor y antes de su segunda venida, entramos en un lugar de paz, de esperanza, de confianza, en el paraíso, en el lugar donde van los que han sido salvos. Y de esa manera se cumple el propósito de Dios de salvar a este mundo. Ahora, esos 3 días pasaron rápido y Jesús vuelve a la vida. Y en Lucas 24, versículo 1 al 6, dice: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Impresionante, ¿no? Tremenda declaración. Jesús había prometido que al 3er día iba a resucitar, pero el ser humano es tan incrédulo que los propios apóstoles, discípulos del Señor, que vivieron con Él, que comieron con Él, que durmieron con Él, físicamente hablando. Nosotros hoy espiritualmente lo experimentamos al Señor, pero ellos no solo espiritualmente, sino físicamente estuvieron con Jesús durante 3 años y medio. Y no creyeron. Tomás dijo: yo si no meto la mano en su costado, si no veo sus manos, sus pies, no creeré. Bienaventurados, más felices son los que no vieron y creyeron, dice el Señor, ¿no? O sea que nosotros somos más felices todavía de aquellos que estuvieron con el Señor Jesús, porque no hemos visto las manos ni los pies del Señor, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Y dice que ese mismo día el Señor dio evidencia, unos minutitos más y termino, dio evidencia de la resurrección de Él y también incluyó la nuestra, dio una evidencia de la resurrección nuestra, porque dice el Señor, 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte, Cristo resucitó y dice que esto corruptible, esto que se enferma y se muere, se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad y seremos victoriosamente, eternamente y para siempre, con un cuerpo nuevo, glorificado,
estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Dice en Mateo capítulo 27, verso 52, por eso dije evidencia de la resurrección de Él y de nosotros, y las tumbas se abrieron, el día de resurrección, y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, resucitaron, saliendo del cementerio. Luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, Jerusalén, y se le aparecieron a mucha gente, y ahí se murieron un montón también, porque se imaginen, le aparecieron los muertos, se murieron de un síncope. No pasó así. Pero es lo que hubiera pasado, imagínense un ser querido, un vecino, alguien que murió hace años y se le aparece a usted, así físicamente, ¿no? Es imposible, no puede ser. Bueno, el Señor permitió que sucediera eso e hizo el milagro maravilloso, grande, poderoso, para que la gente y nosotros tuviésemos evidencia de la resurrección. Muchos hombres y mujeres, o sea que no solo Jesús resucitó el día de resurrección, sino también personas resucitaron para dar evidencia, reitero, de lo que Jesús enseñó. Y después, Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3. El Señor, por nuestra incredulidad, dice, 40 días se quedó dando evidencia, pruebas, muestras. Tóquenme, en un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. He resucitado. Y dice, Teófilo, en mi primer libro, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes. Pruebas convincentes. La Reina Valera dice pruebas indubitables, ¿no? Pruebas convincentes de que Él era, que realmente Él está y estaba y está vivo y les habló del reino de Dios. Así que, mis queridos, Cristo resucitó. No matamos cada vez al Hijo de Dios cada Semana Santa, sino que recordamos, hacemos una celebración de la victoria. Sorbida la muerte es en victoria, dice la palabra del Señor. Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que Cristo resucitó. Cuando estuvo, que hoy Berenice leyó, la resurrección de Lázaro, dice que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cuando se presentó a sus discípulos, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Aleluya. Y Abraham, Isaac y Jacob ya habían sido de generaciones anteriores a Jesús. Y el Señor, mencionándolos a ellos, dijo, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Así que, mis queridos hermanos, hay mucho más sobre esto. Traté de ponerle un poquito así, un pantallazo general, para entender qué maravilloso, qué completo que es Jesús, que no dejó ningún detalle sin atenderlo. Hasta en esos 3 días el Señor siguió obrando, se presentó, llevó victorioso a los cristianos a un lugar mejor del que está aquí, en esta tierra. Y ustedes saben que los que pasamos victoriosos la hora de prueba que está sobre el mundo entero, la Biblia dice que somos herederos de la gracia y de la salvación del Señor. Así que